Hola, les quiero agradecer el poder estar aquí con ustedes para compartir en esta Feria Internacional del Libro Consignas Escritores algunas de mis obras. He agrupado todo esto bajo el concepto de fantasía del fin del mundo. ¿Y por qué lo titulé así? Porque mucha de mi obra está inspirada en el sur chileno, un sur chileno que está marcada por el paisaje austral, paisajes de lagos, de cordillera, de volcanes, paisajes muy bonitos con un espíritu que te atrae hacia la contemplación, pero al mismo tiempo es muy intenso porque están las grandes tormentas, el terremoto más fuerte que se ha registrado en la historia del mundo ocurrió en Valdivia, un 9,5, justamente en el sur de Chile, en un territorio hermoso. Y justamente por esa fuerza, esa belleza donde todo entra en contradicción y vida, a mí me atrae mucho escribir desde el sur del mundo, desde el fin del mundo. Y es ahí también donde está lleno de leyendas, leyendas fascinantes. Están todas leyendas mapuche, leyendas de Chiloé, que es una isla que está también en la región de los lagos. Eh, Todo esto me inspira a crear esta fantasía del fin del mundo. Entonces voy a empezar con algunos cuentos que están contenidos en este libro que se llama Cuentos de Luna en Casa de Agua, guía para imaginar y escribir. Ya les conté sobre este libro en el lanzamiento justamente aquí también en la Feria Internacional del Libro Consignas Escritores, y les quiero contar un solo cuento que hay acá que narra un poco, toma vida de una leyenda del sur de Chile, y en este caso se llama Fortaleza, la última esperanza. El, el pueblo de Fortaleza se ubica en los faldeos de la cordillera, a orillas de un lago profundo, fértil y amplio como un océano. Cuando hay tormentas se levantan olas ensortijadas que devoran barcazas como si fueran dulces. Llegamos a nuestra casa de madera junto al lago cuando era niña y me hice parte de ese paisaje teñido de infinidad de verdes, grises y azules. Denso, boscoso, saturado de brumas y lluvia. Mis amigos se fueron marchando poco a poco. Los primeros para terminar el colegio en alguna ciudad cercana. Luego, los más privilegiados se fueron a la universidad. Yo me fui quedando sola, rodeada de neblinas y nostalgia. Ya era adulta cuando mis padres y mis hermanos también dejaron el pueblo. Mi madre tenía una dolencia cardíaca y la posta rural no podía hacerse cargo de su dolencia. Quisieron vender la casa para sentarse en el norte, en una ciudad pequeña donde hubiera hospital, pero les ofrecieron una miseria. Fue entonces cuando les propuse que partieran y yo usaría la propiedad como una posada para turistas que llegaban atraídos por el lago, la calma y ese paisaje pintado con una paleta de colores tristes. Fue así que me quedé completamente sola. Con paciencia convertí la posada en un pequeño refugio de turistas hippies que llegaban de todas partes cargados de mochilas y gorros de lana de colores chillones que desentonaban con sus cabellos rubios. Llamé a mi refugio junto al lago Serendipia en honor a una película romántica que vi en un viaje a Santiago. Quería pensar que mi posada era un hallazgo afortunado en medio de la añoranza. Una mañana de junio llegó a la posada una pareja de gringos de edad madura. Aunque los personajes inusuales son la normalidad en mi negocio, estos me llamaron especialmente la atención. Parecían disfrazados como todos los extranjeros que se aventuraban a tierras australes. Ropas de lana natural, chalecos coloridos del altiplano, mantas teñidas de plomo y negro mapuche, contaban historias fantásticas en las que ellos creían completamente. Llegada la noche, los gringos se fueron al lago y llenaron de cámaras y aparatos de sonido la ribera contigua a la posada. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, me respondieron sin dudarlo: buscamos a los Zumpal. Escucha, dijo él con aire misterioso mientras comenzaba a grabar. En un principio oí un murmullo, un adagio lejano, casi imperceptible.
Afinando el oído pude distinguir una intensa añoranza en esa melodía misteriosa que brotaba desde lo más profundo del lago. A medida que avanzaba la noche, el sonido se intensificó, formando una sinfonía triste cantada por un coro de voces espectrales. «Solo Zumpal», me explicó el gringo cuando ya amanecía. «Son seres antiquísimos, mitad peces, mitad humanos. Fueron creados hace miles de años cuando la serpiente marina Kai Kai quiso inundar la tierra y matar a todas las criaturas que moran en ella. Pero la serpiente Treng Treng se lo impidió levantando colinas y cerros para proteger la vida terrestre. A algunos humanos que no pudieron escapar de las aguas, Treng Treng los transformó en Zumpal y desde entonces moran en los océanos, grandes ríos y lagos. Son hermosos», agregó la mujer de cabellos canosos, anudados en 2 trenzas bajo un gorro de lana amarillo. «Desde lejos no puedes distinguir su sexo, pero sabemos que hay machos y hembras. Los hemos buscado a través del mundo, pero cuesta encontrarlos y quedan muy pocos. La contaminación, la pesca, las guerras los han minado y han decidido buscar refugio en las tierras de sus ancestros. Los gringos se fueron 3 días después, llenos de grabaciones y fotos que bien poco mostraban. Me dijeron que querían hacer un documental. Los imaginé hablando de unicornios, sirenas y serpientes milenarias en conferencias extravagantes, mostrando la música de los Zumpal entre videos de avistamiento de ovnis. Desde entonces, cada noche voy a la ribera del lago a escuchar el coro doloroso de ese pueblo exiliado del mar. Percibo en sus notas sobrenaturales la nostalgia de las olas, de los espacios infinitos, de las medusas iridiscentes, de los monstruos de las profundidades. A veces creo verles, la cabeza dorada, el pelo infinito, alzándose en un salto poderoso como si quisieran alcanzar la luna. Fantaseo pensando que me conocen y que soy la guardiana de su última esperanza en esta fortaleza de agua perdida al fin del mundo. Bueno, ese es mi cuento inspirado en la leyenda de los Zumpal, en el sur de Chile, en un pueblo creado por mí, que habla también de mis propias obsesiones, que son mis obsesiones de qué pasa con el agua, qué pasa con la contaminación, qué pasa con nuestros hermosos paisajes que están tan sometidos a la codicia humana. En este sentido también les voy a dejar un pequeño cuento que habla sobre eso, es un mini cuento que se llama Agua y dice: el sonido emitido por la última gota de lluvia que cayó del cielo fue tan leve que nadie se dio cuenta de que el mundo había acabado. La importancia del agua, la importancia de convivir con la naturaleza y respetarla es lo que inspira mi novela. Mi principal novela, mi primera novela, que se llama Mujer de Tierra, Mujer de Fuego, la voz de las mujeres del fin del mundo, que justamente es una novela de fantasía donde yo quise crear una fantasía latinoamericana protagonizada por mujeres y en un mundo mítico, pero que sea identificable como parte de nuestra historia americana. Y qué más traumatizante de nuestra historia que la propia conquista, donde nuestros pueblos originarios se enfrentaron al dominio español, que les trajo un idioma distinto, una cultura distinta, y ya muchas culturas nuestras los destruyó, como por ejemplo los Selknam en Chile, que sufrieron la conquista europea y no pudieron sobrevivir a esta. Y así historias de desgarros, de sometimiento, de rebeldía. En el caso chileno, nuestro pueblo original, los mapuches, jamás se rindió ante los españoles, y los españoles y la corona española tuvo que reconocerlos como nación. Entonces, en este contexto, bajo estas ideas, yo creo esta tribu de mujeres fantásticas que moran en el fin del mundo y que pueden vivir totalmente en armonía con su entorno. Y esta armonía
significa conversar, significa respetarla y significa convivir en lo bueno y lo malo con la naturaleza. Empieza, y aquí les quiero leer el comienzo: alguna vez fuimos, nosotras, las que hablábamos con el bosque. Los ríos nos obedecían y las montañas tronaban bajo nuestras órdenes. Nadie nos conoció, solo el viento y la tierra, pero estuvimos. El agua era nuestra, nos pertenecían el bosque y los relámpagos en invierno. Nombrábamos las fuerzas de la tierra con nuestra lengua ignota, que creíamos inviolable. Pero entonces llegaron ellos, los de cuerpo de metal que deseaban y tomaban. Ellos, con sus armas incomprensibles que convertían la piel en humo. Nos aprisionaron en sus palabras y la lengua de las diosas escapó de nuestras bocas. Solas, perdidas en la noche infinita del silencio, nos hundimos en las cavernas. Nos protegieron los ríos y los leones andinos. Quedábamos tan pocas y las diosas no escuchaban la lengua de los hombres. Pero aún éramos naturaleza. Nos fundimos con la montaña. Nuestra voz recobró el habla primigenia y se hizo fuego que brotó del fondo de la cordillera. Lo dominamos todo con olas febriles. Nosotras, inconquistables, recobramos la tierra. Pero ustedes nada saben. La magia de nuestras manos se perdió de nuestra carne. No nos busquéis, no dejamos rastros. No hay murmullo que nos describa y las rocas escondieron nuestros secretos. Así comienza, con un coro donde ellas nos hablan, nos cuentan y nos sitúan de qué se va a tratar esta historia. Después nos cuentan un poco cómo fueron creadas ellas. Éramos una leyenda. Las diosas nos habían creado para resguardar las montañas. Un día lluvioso, ellas se reunieron y bailaron y rieron bajo el agua. Nosotros nacimos de la mezcla de sus risas, de las gotas de lluvia al caer en la tierra. Cuando nos vieron, nos amaron y nos entregaron el dominio del bosque. Nos besaron y en sus besos aprendimos sus palabras y sus conjuros. Cuando nos hicimos adultas, ellas nos heredaron la tierra. A veces nos visitaban con la lluvia para recordarnos que fuimos creadas por la risa, por el barro y por el agua que se convertía en sangre en nuestros cuerpos, que también creaba hijas. Esta es la historia, es como la mitología que acompaña a esta tribu de mujeres de cómo fueron creadas. Pero no solo son ellas las protagonistas, también hay un personaje muy importante dentro de la historia, que es María Beatriz, que es la esposa del encomendero español que viene a conquistar la tierra de Bravía, donde dominan las innombrables. Se llaman innombrables esta tribu de mujeres porque no pueden ser nombradas con nuestro lenguaje, porque ellas tienen un lenguaje único que las comunica con su mundo, con su entorno. Y en este sentido, una de las defensas y una de las abordajes más importantes de esta novela es el tomar el sentido de la importancia del lenguaje como creador de nuestra realidad. No es simplemente que cuando salen las recomendaciones de coaching o de crear tu propia realidad, el poder imaginarlo. Nosotros imaginamos a través del lenguaje. El lenguaje es lo que nos media, es lo que hace que interpretemos nuestro entorno y comuniquemos nuestro entorno. He ahí la importancia del lenguaje y he ahí por qué, por ejemplo, las feministas luchan tanto con el lenguaje inclusivo, porque es, si tú no me nombras, no existes. Y perdonen que me vaya un poco con este tema, pero viene muy en el sentido de mi propio libro, porque, por ejemplo, veamos una escena que lo he leído. Hay una sala de clase. Le dicen, la profesora dice, niños, guarden sus cosas. Y las niñas no guardan las cosas. Y la profesora les dice, pero niñas, ¿por qué no guardaron las cosas? Porque usted dijo niños, guardan las cosas. No, pero ustedes saben que niños agrupa niñas y niños. Esa misma sala de clases, con esa misma profesora. Niños, vayan a jugar al fútbol. ¿Qué hace? Las niñas van a jugar al fútbol y la profesora las detiene. No, yo dije niños, no niñas. ¿Por qué nosotras tenemos que estar descifrando cuándo se refieren a nosotras y cuándo no se refieren a nosotras? Ese es un ejercicio que no hacen los hombres.
Por eso es tan importante, niñas y niños, porque nosotras tenemos que estar descifrando cuándo nos incluyen y cuándo no nos incluyen. El masculino no nos nombra, nos ignora. Por eso se hace una lucha tan importante con ese tema. Que la RAE no lo acepte, la RAE aceptó toalla, pero no acepta el lenguaje de niños y niñas. Por ejemplo, política chilena social, bono por hijo, que significa que se le da un bono a las mujeres para la jubilación. En las oficinas del Estado en zonas rurales se ha descubierto que muchas mujeres creen que no pueden obtener el bono por hijo porque no tienen hijas. Entonces, bono por hijo, ellas creen que no les corresponde. Entonces, como medida del Estado se ha tenido que colocar bono por hijo o hija. Y esto no es por un capricho. Hasta el año 50 más o menos existía la tradición de que el presidente de la República apadrinaba al 7º hijo varón de una familia, el hijo varón. Entonces, que bajo esa tradición una mujer de hoy en el campo crea que ella no es beneficiaria de un bono por hijo, tiene totalmente sentido. Porque venimos de una historia donde se premiaba el tener hijos varones y no hijas. Así que eso se los dejo como comentario porque esto habla del lenguaje. Hablaba de María Beatriz, que es la esposa del encomendero y que es la persona con una visión muy tradicional que se va a enfrentar a la visión de estas mujeres salvajes para ella, libres, que pueden conversar con el entorno. María Beatriz contempló desde su ventana una flor de verano. Había despertado antes, como si quisiera disfrutar la primavera. Era espléndida. Una campana colorada que anunciaba el sol, los deshielos, las mañanas escarchadas, deshechas por los mediodías azules. Estiró la mano y el calor del sol matutino, aún pequeño y fugaz, le llenó la piel. Le avergonzó el placer que le causaba su cuerpo esa mañana ahita de vida y entró en su cuarto oscuro y frío como una tumba. La esposa de Miranda siempre vestía de negro, porque siempre había un muerto por quien llorar. El invierno se había llevado a su hijo pequeño y el dolor era tan intenso que la primavera le parecía una burla. Se sentó junto a la cama y comenzó a bordar. Lo hacía de memoria, escapando de ese sol que la hacía sentir culpable. Junto a ella, la imagen de una virgen piadosa, vestida de reina, siempre con los ojos en el cielo, bendecía su sufrimiento. Así que también veremos la historia de Beatriz y cómo va descubriéndose a sí misma en base a esta guerra que se establece contra las innombrables. Otro personaje muy importante es Ilaknamnem, que es la gran jefa, la suma sacerdotisa de estas mujeres, y que en un momento cuando está muy fuerte el conflicto de conquista de los españoles, ella se encuentra desesperada y expresa: me he perdido, oh diosas, soy una cría sin su madre, muero de hambre, de frío, de miedo, el mundo ruge a mi alrededor y no sé cómo defenderme. Me enrosco en mí misma, buscando calor en mis propias carnes, pero mis huesos están tan helados que la sangre ya no calienta mi piel. El dolor se ha adherido a mí como cadenas. Me subyugan las lágrimas, es como morir. No puedo pensar, no puedo hablar, la inutilidad embarga mi cuerpo. Diosas, ¿qué es la vida cuando se vive? He dejado la tribu, yo, la que he sido nombrada 3 veces, me he quedado sin palabras. Soy una oruga que no germinará. Se me han roto las alas antes de formarse. Diosas, estoy pegada a la tierra. Ese es un momento muy triste, muy desesperado para la protagonista cuando ve esta conquista, esta intensidad, esta violencia que se cierne en torno a ellas. Y por mientras las demás
escriben. La esperamos y Lacnamnem regresará. Las diosas nos la dieron y ellas la devolverán a la tribu. Es nuestra madre, la 3 veces nombrada. Domina el bosque, los leones se inclinan cuando la ven y el río la bendice. Percibimos su dolor y lo callamos. Hay cosas de las que no se hablan, pues la lengua da poder. Es el tiempo de las diosas, la hora del florecimiento. No hay que romper la alegría del bosque, ni inquietar a los leones cuando sus crías son pequeñas. Nos concentramos en los ritos del sol para que su fuerza nos haga poderosas cuando la noche domine el mundo y los hombres se vuelvan débiles. Nosotras, las que no tenemos nombres, celebramos en verano. Devoramos la luz en nuestros rituales. Enterramos nuestros nombres bajo los árboles para que sus raíces los hagan fuertes. Nos bañamos en el río para que sus aguas hagan nuestra piel dura, como las piedras que juegan con la corriente. La felicidad lo cubre todo en el tiempo de las diosas. Nosotras no podemos nublar su luz. Aunque nuestro espíritu esté lleno de odio, aunque estemos maquinando la venganza, debemos mantener el silencio hasta que el día se acorte, la oscuridad domine el cielo y el hielo se adueñe de las montañas. Entonces, nosotras resurgiremos. Así que esta es la historia de Mujer de Tierra, Mujer de Fuego, una novela corta, de una historia muy intensa, con un lenguaje poético mezclado con prosa, es una prosa poética mezclado con una narrativa donde hay muchos conflictos, pasan muchas cosas. No, este es un libro, está lejos de ser un libro academicista, es un libro de aventura fantástica, es un libro que busca empoderar la voz de las mujeres, la voz de la naturaleza, de darnos confianza respecto a nosotras mismas y respecto a nuestra convivencia con otras, donde nosotras podemos ser fuertes gracias a la unión con otras mujeres. Asimismo, le da mucha importancia a la naturaleza y a cuidar esta naturaleza, que la naturaleza no está para que la explotemos, está para que podamos crecer junto a ella, y tenemos que establecer estrategias para poder crecer junto a ella y no a costa de ella. También tiene mucho sentido con eso, tiene mucho sentido con pensar qué naturaleza queremos, qué relación queremos con nuestro entorno, en un momento donde cada día más todo aquello que nos hace feliz, que nos hace bien, el ver un bosque, el ver los pájaros, las bestias de los bosques tan amenazados, nosotros no somos nada sin ellas. Así que una invitación también a mujeres, a hombres, a tomar conciencia de que somos parte de la tierra y de que la tierra es generosa con nosotros, pero también la tierra se revela y la tierra tiene su propia fuerza y su propio lenguaje. Así, y te vamos a escuchar, así de simple. No se trata de empezar a batallar contra ella o batallar entre nosotros, se trata de cuidarnos como una tribu, porque finalmente hemos perdido nuestra capacidad de hacer tribu, de tener diferencias y poder conversar esas diferencias sin dogmas, sin decir no, esto es porque el cielo lo dijo. Tenemos pensamiento, tenemos sensaciones y tenemos la capacidad de poder juntarnos más allá de estas diferencias y de poder defender esta tierra, porque sin esta tierra nosotros como humanidad no vamos a vivir. Así que, bueno, esa es la invitación. También a todas esas personas que les encanta la fantasía, a mí me encanta la fantasía, me gusta Tolkien, me gusta Game of Thrones, me gustó mucho Las Nieblas de Avalon. Esta es una invitación a buscar nuestras fantasías en nuestras propias historias latinoamericanas, en nuestras propias raíces, con cuerpos oscuros, con cuerpos morenos, con pelos oscuros, porque también nosotros tenemos que relevar esta riqueza cultural. Así que, bueno, los invito y las invito a acompañarme en mis redes sociales. Me pueden buscar en Instagram y en Facebook por Alejandra Brañez Araya. Encontrarán harto de mi obra, también de mis vivencias,
y también de algunos proyectos que tengo sobre escritura y sobre que cada persona pueda encontrar su propia voz, su propia expresión, porque de las voces de todos y todas nos enriquecemos y de la mirada de todos y todas nos hace más humanas y más humanos para poder construir un mundo donde nos podamos encontrar y no destruir. Así que, bueno, mis libros están en amazon.com, amazon.es y Amazon México. Está Mujer de Tierra, Mujer de Fuego, La voz de las mujeres del fin del mundo. También tengo La Reina Perdida, la historia de una intriga en el Antiguo Egipto, donde exploro un área que quiero también desarrollar, que es la novela histórica. Esta novela recrea un poco el tema de el último periodo de Tutankamón y las vivencias de su esposa Angesenamón una vez que él fallece. Así que también esta es una novela distinta donde exploro más la narrativa histórica. Y también los invito harto a buscar este libro, que yo lo tengo en el ebook, que es Cuentos de Luna en Casa de Agua, Guía para Imaginar y Escribir, que es un libro inteligente donde tiene muchos ejercicios para que los lectores y las lectoras puedan escribir en base a la experiencia que yo misma he adquirido a través de una serie de cursos que he realizado en el marco de la escritura. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Adiós.